Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hacer nuestra presentación sobre nuestro trabajo de investigación. La economía de Perú fue afectada por la COVID-19 debido en parte a las medidas de aislamiento social. Esto hizo que se interrumpieran diversos sectores económicos. En este contexto de menor ritmo de actividad económica, la inversión privada disminuyó. Podemos concluir que para Perú el precio de esta pandemia ha sido alto, ya que el gobierno peruano y sus políticas de Estado no contaban con esta posibilidad. Según el BCR, entre los efectos de esta pandemia se encuentra que en el 2022 el PBI del Perú se encuentra ahora en entre 5 y 7% por debajo del nivel que se hubiese alcanzado sin la ausencia de esta. La pérdida asociada al COVID-19 estimada por el Fondo Monetario Internacional está sobreestimada, ya que las proyecciones que contiene su último informe de perspectivas económicas asumen una tasa de crecimiento de 10% en el 2021. De todos los sectores económicos en el Perú, el sector del comercio ha sido el que más nos llamó la atención, ya que, según el INEI, en el segundo año de pandemia, en el 2021, creció en 18%, y el subsector comercio por mayor y menor se incrementó en 17,3%. Este sector económico ha sido el segundo sector en recuperarse de la pandemia, después del sector de construcción. La importancia de este sector radica en que este representa, según la CCL en el 2018, alrededor del 10,8% del PBI del Perú, además de que genera muchos puestos de trabajo. Es por esto que planteamos la problemática. ¿Cómo ha afectado la inflación, el nuevo gobierno, la pandemia, el desempleo y la subida de tipo de cambio al comercio? ¿Y qué podemos esperar de este sector en el corto plazo? Esta pregunta es de gran importancia para entender los cambios producidos en la economía de nuestro país y ver cómo cada factor afecta a otro, creando así una cadena de reacciones que terminan afectándonos a nosotros mismos. El comercio es un tipo de actividad socioeconómica que involucra el intercambio de libre mercado de materiales para la compra y venta de bienes y servicios, ya sea para consumo personal o para reventa. Se considera actividad comercial al intercambio de bienes y servicios que se producen a través de un comerciante. Dos modelos destacan en esta acción. La compra y venta de cosas, donde el comprador es el consumidor final, se conoce como venta al por menor. Una tienda o negocio es un tipo tradicional de operación comercial física o virtual donde los consumidores pueden intercambiar dinero por bienes o servicios. El comercio mayorista es un sector de la cadena de distribución en el que una empresa no interactúa directamente con los clientes o usuarios finales de sus productos, sino que confía esta obligación a un especialista. Es el acto de comprar y vender algo cuando el comprador no es el consumidor final. Buenas tardes a todos. Hoy me toca hablar de la revisión literaria. Las fuentes que utilizamos son el Banco Central de Reserva de Perú y el MEF. Hemos dividido la data en trimestrales y empezamos desde 2019, que de enero a marzo la tasa de interés de referencia se mantuvo en 2,65%, de abril a julio se mantuvo en 2,65% y por último de octubre a diciembre en este año se quedó la tasa en 2,25%. Para el 2020, de manera trimestral también, de enero a marzo, la tasa de interés de referencia se redujo en 1,25%. Se justifica que las medidas tomadas por el COVID-19 hubo un choque de oferta y una reducción de la demanda interna. Mientras que de abril a junio disminuyó 100 puntos porcentuales la tasa interna de referencia. Esto se debió a que la actividad económica se encontraba severamente afectada de manera temporal, afectando la tasa, tanto la demanda y la oferta agregada. La misma tasa se mantuvo hasta junio. Ya después, de julio hasta diciembre se mantuvo constante, y llegando al 2021, de enero a marzo se mantuvo constante, abril-junio igual mantuvo constante hasta septiembre, hasta julio-septiembre, en la cual la tasa de interés de referencia se mantuvo. Sin embargo, en agosto tuvo un aumento del 0,5%, en gran parte debido a que se esperaba una recuperación económica mundial acentuada en los próximos trimestres por la causa de la vacunación. Asimismo, en el mes de septiembre la tasa de interés de referencia subió 1%, previniendo que en un futuro podría incrementar debido a su recuperación antes mencionada. Ya para abril a mayo en el mes, bueno, de 2020, en el 2022, en abril a mayo, en el mes de abril, se mantuvo a 4,5% y no hubo un aumento significativo debido a la acentuación de los precios de energías y combustibles debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. En mayo mantuvo un aumento del 5%. Por otro lado, las publicaciones del mes mostraron que estaban decididos a aumentar la tasa de impuesto, ya que se necesitaba conseguir más ingresos por el excesivo gasto que realizaba en el gobierno. De acuerdo a un documento del MEF, se juntaron el presidente BCR Julio Velarde y Oscar Graham para
hablar sobre las políticas monetarias y fiscales que se deberían realizar. Esto antes no se había utilizado. Entre estas políticas se evidenciaban que los ciudadanos pudieran tener acceso a ahorros privados y garantías de tesoros públicos para créditos a empresas destinadas a cubrir el capital del trabajo. Gracias. La demanda agregada es la suma del gasto de hogares, las empresas y el gobierno, así como los bienes netos a exportar. La demanda agregada representa para cada nivel de precios el nivel de producción de los mercados de bienes y de activos financieros que están en equilibrio. Sus componentes son el consumo, el que es el consumo de familias y empresas que están determinados por su nivel de ingreso. Otro componente es la inversión, que se define como la producción de bienes no destinados al consumo inmediato y que forma parte de la agregación del stock de capital. La tasa de interés es importante en la inversión, pues mientras más alta sea esta, mayor será el costo para emprender la inversión. Otro componente es el gasto de gobierno o gasto público, que comprende el gasto de bienes y servicios, transferencias de ingresos hechos por el sector público. Estos bienes y servicios pueden ser consumidos o usados por la población y mejorarán la productividad de los factores de producción. Y por último componente tenemos la balanza comercial, que es el registro de todas las exportaciones e importaciones de un determinado país en periodo, cuya diferencia, si resulta positiva, habrá un superávit comercial y por otro lado, si resulta negativa, se le considerará como un déficit comercial. El modelo ISLM demuestra la interacción e influencia mutua entre los mercados de bienes, cuya representación es la curva IS y el mercado monetario, representados por la curva LM, de tal forma que se requiere un equilibrio que se dé al mismo tiempo en ambos mercados. Solamente se dará el equilibrio en tres ocasiones: mientras el mercado de bienes está en equilibrio con el mercado del dinero, cuando la tasa de interés de la curva LM equilibra el mercado de bienes, y si el nivel de ingreso queda equilibrio, la curva IS también equilibra el mercado de dinero LM. Luego tenemos el modelo AADD, que la primera curva AA representa el equilibrio en el mercado de activos, en el mercado de dinero y de divisas, mientras que la segunda curva DD representa el equilibrio en el mercado de bienes, y la intersección de ambas curvas será el equilibrio en los mercados mencionados. Se ha escogido este modelo por los mercados que influencian en las curvas, los cuales son el mercado de divisas, mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. Las curvas AA y DD ayudarán a explicar de una mejor manera las variables que posee nuestro modelo en el sector comercio interno. Luego tenemos las políticas. La política monetaria son las acciones que tomará el BCRP para regular la oferta de dinero, para mantener la economía estable por medio de políticas monetarias expansivas o restrictivas que influirán en instrumentos como tasa de descuento, encaje legal, bancario u operaciones en mercado abierto. Las políticas fiscales son el conjunto de acciones gubernamentales que se requieren para la iniciación y aplicación de instrumentos para modificar los parámetros de ingresos, gastos y financiamientos del sector público. El Producto Bruto Interno, o PBI, es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un determinado periodo. El desempleo será la condición que incluya a todas las personas dentro de un rango de edad en el periodo estudiado que se encontraban sin trabajo, sea este dependiente o independiente, pero disponibles para trabajar en la actualidad o buscando trabajo. La inflación es el aumento generalizado y continuo en el nivel general de precios de bienes y servicios en la economía. Los bancos aplicarán una política u otra según esta. Si hay una inflación alta, el Banco Central tratará de equilibrarla a través de subir de tipos de interés. Y si no existe una inflación demasiado baja, se mide el objetivo deseado y se aplican políticas para que la tasa alcance el punto óptimo. El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de una moneda local. Al aumentar el valor de una moneda extranjera respecto a la moneda local o nacional, causaría una disminución del poder adquisitivo de nuestra moneda, ya que los productos que se importan al país se intercambian en dólares. El salario real y nominal. El salario real es el salario expresado en bienes en vez de dólares, y el salario nominal se expresa en los dólares que percibe el empleado. Esto será de importancia para la ecuación, ya que tiene un alto grado de significancia en el sector comercio. Luego tenemos la curva de Phillips, el cual establece una relación inversa entre la inflación y el desempleo en un país. El Phillips también nos demuestra que no se puede conseguir al mismo tiempo una baja inflación y una alta tasa de desempleo. Y por último tenemos el comercio minorista, que consiste en la distribución directa de bienes y servicios para el consumidor a cambio de un margen de comercialización minorista. Comprende establecimientos no especializados y especializados como hipermercados y grandes cadenas en el país de ventas como alimentos, productos farmacéuticos, textiles, entre otros. Gracias. Ahora pasaremos a lo que vendría a ser el análisis, y para analizar lo que ha venido pasando en el sector comercio interno, pues recurrimos a lo que es el modelo AADD, porque este nos expresa justamente lo que nos interesa a nosotros, que sería en el corto plazo lo que ha venido pasando con
eh, con todo el mercado nacional, ya sea en el mercado de bienes como en el mercado de dinero. Y también, como estamos hablando de un país que está abierto al comercio, estamos hablando de que también el PBI depende de lo que vendría a ser la balanza comercial. Entonces, justamente el que recoge todos estos detalles es el modelo AADD que procederemos a explicar aquí enseguida. La curva de D vendría a ser la que expresa o la que está asociada a la curva IS y por lo tanto que también expresa lo que vendría a ser el mercado de bienes. La curva AA está asociada a lo que es la curva LM y por lo tanto vendría a expresar lo que es el mercado de dinero. Como pueden ver aquí, hemos elaborado lo que son las funciones del comportamiento con la data que hay en el BCR y el INEI y hemos logrado lo que sería el equilibrio tanto en el mercado de bienes, en el mercado de dinero y a la postre unirlo para que nos dé el equilibrio en el mercado ISLM que está asociado a nuestro modelo AATD. Y bueno, como pueden ver aquí, también hay una interesante relación también que ha habido en el trimestre 2022, el trimestre 2023, uno de nuestros puntos a responder también qué pasó durante la pandemia. Bueno, podemos ver aquí la depreciación del sol respecto al dólar, qué es lo que causó. Bueno, tenemos que ha aumentado lo que sería la balanza comercial, por lo que se ha expandido eh, las curvas en el mercado de bienes, como podemos ver, se ha pasado del punto A al punto B. Esto ha hecho que la curva IS también se pase del punto A hasta el punto B, lo que ha hecho también que de paso se extienda lo que es el ahorro, se ha expandido hacia la derecha y ya respondiendo a lo que vendría a ser la curva de D, que relaciona tanto el PBI con el tipo de cambio real, se ha pasado del punto A al punto B. Podemos ver lo que ha sucedido, ha causado principalmente el aumento del tipo de cambio real y un crecimiento del PBI, del ingreso de la nación también. También podemos ver este otro ejemplo, mm, que vendría a pasar ya último, en del tercer trimestre del 2021 al cuarto trimestre del 2021. El caso es el aumento del PBI que se ha experimentado en este periodo de tiempo. Podemos ver lo que ha sido en el mercado AA un aumento del PBI. Esto ha causado que se pase de la curva A a la curva B, pero lo del tipo de cambio real se deja al final. ¿Por qué? Porque primero viene la repercusión en la curva LM. En la curva LM, como podemos ver, se ha aumentado del punto A al punto B, ha crecido lo que sería tanto el tipo de cambio como el ingreso de la nación. Esto sabemos que cuando aumenta el ingreso de la nación, la gente comienza a demandar más dinero, la curva L se ha expandido hacia arriba. Eso ha hecho también que justamente la tasa de interés ayude a que disminuya el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal ha ayudado a que se descienda el tipo de cambio real y es justamente lo que podemos ver aquí, que nos devuelve al modelo base, a la curva A. Podemos ver cómo ha disminuido de 116 a 114 el tipo de cambio real por un aumento en el PBI. Y por último tenemos aquí ya nuestro modelo AADD, que expresaría también el equilibrio en estos mercados, en un mercado abierto como lo es el peruano. Y tenemos aquí un análisis más profundo de lo que vendría a ser nuestra variable de interés y qué puede deparar en el futuro. Las políticas fiscales lo que hacen, sabemos mismamente, como el gobierno de turno es un poco más keynesiano en el sentido de que suele tener tendencia a aportar con dinero a la nación. Por ejemplo, estamos viéndolo con las transferencias que ha sido el bono Yanampai y demás. Sabemos que es un gobierno que busca intervenir en el mercado, pues estamos hablando de políticas fiscales que lo puede hacer de esa manera. Entonces, como podemos ver aquí en un modelo un poco más amplio que el anterior, ya con la curva AADD, podemos estar hablando de una expansión en la curva DD, lo que vendría a causar un aumento del Producto Bruto Interno, que causaría la disminución en el tipo de cambio real. Y de esa manera tenemos un modelo explicativo de las variables que nos interesan para explicar lo que es el comercio, que como vimos depende muy estrictamente del PBI. Explicaré yo ahora la curva de Phillips. Los gráficos nos muestran la evolución del porcentaje del desempleo y de la inflación a lo largo de los años, desde el 2001 hasta el segundo trimestre del presente año 2022. Se puede observar que la inflación tuvo muchas variaciones debido a variables externas que influyen en la coyuntura de nuestro país. Por otro lado, el desempleo empezó a bajar desde el año 2005, siendo la caída más drástica en el 2013 y su aumento más drástico en el 2020. Sin embargo, también tuvo una caída drástica que se explica por la pandemia, ya que muchas empresas y lugares de trabajo se vieron forzados a reducir su personal para poder subsistir en el mercado.
El nivel de precios depende del nivel esperado de precios y de la tasa de desempleo. En la curva de Phillips, la ecuación que se nos da, se asume a m y z como constantes. Según la regresión lineal obtenida, m más z nos va a dar una constante de 0.031, siendo la suma de las variables considerada como constante, como ya les dije. De esta manera, la ecuación obtenida para cumplir con la curva de Phillips es: en nuestro modelo se cumple la teoría de la curva de Phillips, ya que se demuestra que existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Se consideraron las variables desempleo e inflación, ya que, en primer lugar, cuando existe inflación, los precios de todos los bienes aumentan, haciendo que reduzca el poder adquisitivo de cada persona. Por lo tanto, las personas dejan de comprar tantos bienes y solo priorizan y compran lo que en realidad necesitan, haciendo que disminuya el comercio interior. En segundo lugar, cuando existe desempleo, estos desempleados dejan de percibir ingresos, lo que hace que su presupuesto se reduzca. Y de la misma manera que con la inflación priorizan solo lo que necesitan, dejando de comprar los bienes de lujo que antes sí compraban y provocando que disminuya el comercio interior. Pasamos a las conclusiones. Las políticas fiscales y monetarias determinan un importante factor para lograr un equilibrio óptimo en nuestro mercado nacional. En retrospectiva, este hecho fue una de las razones principales que nos llevó a elegir el modelo AADD para buscar explicaciones. La pandemia afectó terriblemente al mercado nacional, y ello se reflejó en la disminución del ingreso nacional en el trimestre 2022. Gracias al modelo pudimos observar la relación directa que tienen el PBI y el tipo de cambio real, por lo que también se pudo observar lo que fue una depreciación del sol o una apreciación del dólar, por lo menos en nuestro mercado nacional. Una regresión lineal nos puede mostrar que el sector comercio interno, pese a las condiciones mundiales actuales con conflictos territoriales y una inflación que sobrepasa las fronteras, seguirá en un aumento considerable a lo largo de los próximos años, y aunque eso represente un corto plazo, las sensaciones son buenas de cara al futuro en general. Según las noticias actuales, el BCR acaba de elevar la tasa de interés de referencia al 6%, lo que sería su máximo nivel desde el 2009. El modelo nos indica que esto se puede deber a un esfuerzo por controlar la inflación, por lo menos el externo, pues con esto se está disminuyendo lo que sería el tipo de cambio nominal, lo que a la par disminuye el real, que está afectando los precios y la canasta familiar del día a día. Esto cobra sentido, pues sabemos que la función principal de la Reserva de Perú es controlar la inflación. El sector comercio se ha visto afectado negativamente en gran medida por temas de la inflación, el tipo de cambio, el desempleo, etc. durante los últimos años, en especial por la pandemia. Es por esto que las fórmulas hechas nos han cuadrado con las regresiones lineales que hemos obtenido después de recolectar los datos históricos. Pasando a las recomendaciones, si bien según los estudios nuestros y los de nuestras fuentes, la economía parece ir en una tendencia creciente hacia la recuperación, se deben tomar precauciones ante lo que se viene, pues la inestabilidad política no es una variable menor y podría ser crucial para el desarrollo no solo del sector comercio, sino de toda la economía en general. Como parte de los agentes económicos debemos trabajar con propósitos y planes de crecimiento para la economía. De nosotros depende enrumbar el progreso y desarrollo económico peruano. Una sana herramienta que nos puede y debe ayudar para lograr una mejora en el sector del comercio interno y en los sectores económicos en general es buscar el abaratamiento de los costes de producción que puedan facilitar la competitividad nacional y una alternativa que pueda enfrentar el alza de los suministros extranjeros que encarecen el modo de vida del ciudadano peruano. Gracias.